Muy buen día. Continuamos con nuestro proceso de aprendizaje sobre la química orgánica o la química de la vida. Para ello vamos a tomar unos conceptos, a repasar algunos conceptos básicos. Vamos a hablar de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Ya hablábamos que en 1807 Berzelius los clasificó en dos grandes grupos, los compuestos químicos en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos se planteaba que eran sintetizados por seres vivos. Posteriormente esa teoría cayó. Los compuestos químicos entonces nos dicen que son sustancias que están formadas por la unión de dos o más elementos diferentes en proporciones fijas y exactas, y ellos están unidos a través de enlaces químicos. Dentro de esos compuestos químicos tenemos los orgánicos. Los compuestos orgánicos nos dicen que contienen carbono, y esos átomos de carbono están unidos o pueden estar unidos a otros átomos de carbono, y a su vez pueden estar unidos a átomos de hidrógeno. Los principales elementos tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, y además están presentes los halógenos, que son los elementos del grupo 7A de la tabla periódica. Los átomos están unidos por enlaces covalentes. Estas sustancias presentan puntos de ebullición y fusión bajos, y un gran número de ellos son insolubles en agua. No es el caso del azúcar que tenemos aquí como ejemplo. Los podemos encontrar en proteínas, ya sea de origen animal o origen vegetal. Las vitaminas que están presentes en los vegetales y también podemos encontrar en los animales, los aminoácidos que son los constituyentes de las proteínas, aceites que tenemos también de origen vegetal y origen animal, y por acá tenemos el petróleo y sus derivados, que son los que movilizan principalmente la industria en nuestros países. Los compuestos inorgánicos podemos encontrar que participan todos los elementos de la tabla periódica. Los enlaces también están presentes, todos los enlaces. Vamos a encontrar además que los puntos de fusión y de ebullición son altos, y un gran número de ellos son solubles en agua, como en nuestro ejemplo tenemos la sal. Las encontramos en diferentes sustancias de uso cotidiano, la sal que utilizamos en la casa, fertilizantes y pesticidas que utilizamos en agricultura. Vamos a hablar de nuestras funciones químicas orgánicas con sus respectivos grupos funcionales. Aquí tenemos una gran familia que podríamos decir que son familia de frutas. Aquí tenemos otra familia de frutas también, pero hablamos de unas características específicas. Aquí hablamos de frutos, pero en este caso los denominamos verduras y tienen unas características específicas. Entonces, ¿qué es una función química? Son agrupaciones de sustancias que, debido a sus características comunes, poseen un comportamiento típico. Tenemos aquí gran grupo de frutas. Aquí tenemos otras frutas que tienen unas características específicas. Aquí tenemos unos frutos que también tienen unas características específicas. El grupo funcional nos dicen que son átomo o conjunto de átomos que están presentes en una fórmula, identifican una función química típico. Aquí ya, además de frutas, podemos decir que algo que los caracteriza es que son cítricos y predomina el sabor ácido. Todas ellas las podemos encontrar en una sustancia más compleja. Entonces tenemos tanto compuestos químicos orgánicos como inorgánicos que nos van a constituir sustancias más complejas. Volvemos acá. Nuestros compuestos orgánicos e inorgánicos clasificados por Berzelius. Hablemos primero de los inorgánicos, que ya hemos mencionado. Entonces hablamos de óxidos, hablamos de hidruros, hablamos de hidróxidos,
hablamos de ácidos, que hablamos de dos clases de ácidos básicamente, y hablamos de sales y tenemos varios tipos de sales. Dentro de estos inorgánicos, entonces tenemos que la función óxidos siempre va a estar presente el O-2. En hidróxidos va a estar presente OH-1. En ácidos va a estar presente H+1. En las sales vamos a tener cationes y aniones. Cada sal tiene su catión específico y su anión específico. En este caso, cloruro de sodio tiene el sodio +1 como catión y tiene el cloro-1 que va a ser el anión. Los hidruros van a tener H-1 como grupo funcional, igual los peróxidos van a tener O-1. Vamos a nuestras funciones de química orgánica. Antes, un comentario. Podemos encontrar que algunas representaciones generales de las funciones de química orgánica va a estar presente la R. Esa R representa una cadena N, o sea, un número indeterminado de carbono e hidrógeno unidos a otro átomo, que puede ser carbono o puede ser otro átomo. Un ejemplo, aquí tenemos una cadena de carbono e hidrógeno, tenemos oxígeno y aquí tenemos otra cadena de carbono e hidrógeno. Lo podemos representar de esta manera. Vamos a nuestras funciones orgánicas. Nuestras funciones orgánicas tenemos tres grandes grupos, 4. Vamos a profundizar en 3. Tenemos los hidrocarburos, tenemos los compuestos oxigenados, tenemos los compuestos nitrogenados y un cuarto que serían los compuestos organosulfurados. Miremos nuestros compuestos que es hidrocarburos. Tenemos los alcanos, se caracterizan porque existe enlace sencillo entre átomos de carbono. Alquenos posee enlace doble entre átomos de carbono. Alquinos posee enlace triple entre átomos de carbono. Los cíclicos tienen una estructura cerrada. Los aromáticos poseen al menos una molécula de benceno, que veremos más adelante. Los derivados halogenados van a poseer al menos una molécula de un halógeno. Los compuestos oxigenados. Los compuestos oxigenados, entonces tenemos por ejemplo el alcohol, aquí aparece nuestra R y se va a caracterizar porque tiene OH. Los fenoles van a tener un compuesto aromático, como lo mencionábamos anteriormente, mire, un hexágono es el aromático con enlaces dobles intermitentes. Pero en el caso de los fenoles, además del aromático, va a tener un grupo hidroxilo. Los éteres van a tener, tenemos acá nuestra R y otra R, entonces aquí lo ponemos como una R' para diferenciar de la otra. Entonces tenemos cadena de carbono e hidrógeno, oxígeno y tenemos otra cadena de carbono e hidrógeno. Los aldehídos, vamos a tener nuestra R, carbono, unido a oxígeno con enlace doble y a un hidrógeno con enlace sencillo. Las cetonas, vamos a tener doble R a un extremo y a otro extremo, carbono unido al átomo de oxígeno con enlace doble. Ácidos, vamos a tener R, carbono unido a oxígeno con enlace doble y E unido a un grupo hidroxilo con enlace sencillo. Ésteres o sales, estas son las sales orgánicas. Vamos a tener R y R y vamos a tener un átomo de carbono que va a estar unido a dos átomos de oxígeno, por un lado con enlace doble, por otro lado con enlace sencillo. Los compuestos nitrogenados, como su nombre lo indica, pues poseen nitrógeno. Las aminas van a tener siempre NH2. Las amidas van a tener nuestra R, carbono, oxígeno y NH2.
nitrilos van a tener R, carbono, enlace triple con el nitrógeno, y los nitrocompuestos vamos a tener R y el grupo nitro. Los organosulfurados no profundizaremos, pero entonces se van a caracterizar en general porque está presente el azufre y además miren que tenemos la R. ¿Qué tenemos como desafío para hoy? Va a elaborar un cuadro donde clasifica las moléculas que vamos a presentar a continuación, las va a clasificar si son orgánicas o inorgánicas. Además va a justificar por qué le da esa clasificación, va a consultar sobre el nombre de cada una de esas moléculas, va a consultar sobre la función química, su grupo funcional y una breve descripción de los posibles usos de esa molécula. Se puede apoyar en el módulo. Aquí tenemos nuestras moléculas. Tenemos varios tipos de fórmulas, por ahí derecho puede repasar los tipos de fórmulas, y como un segundo desafío va a realizar consultas complementarias en diversas fuentes, va a elaborar glosario de términos y va a reforzar esos conceptos previos. Tómese su tiempo, hágalo con despacio, trabaje en su cuaderno, no olvide que ahora usted es responsable de su propio aprendizaje, ya sabe que cuenta con mi apoyo a través del blog o a través del correo electrónico. Que tenga muy buen